Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Electrónica Digital y estamos haciendo un laboratorio de electrónica. Mi nombre es Cristian Enrique Marín Perdomo, Jonelic Payanmina, Luis Eduardo Villalba y Marvin Alexar de Vallejo. Y listo, comenzamos con el primer circuito. Listo, en el primer circuito vamos a simular básicamente la manguera de una gasolinería, en donde se cumplen dos condiciones. En donde cuando está verde es porque la manguera está bajada y cuando está en rojo es porque el contador empieza a contar, a subir. Entonces, tenemos una serie de componentes y se lo explicaremos a continuación. Primero miremos cómo funciona el circuito. Listo, podemos ver que cuando está la palanca en el verde, o sea, apagada, no pasa absolutamente nada. Pero cuando subimos la palanca de la gasolinería, se prende la luz LED y el contador empieza a subir. De tal modo de que estos dos relojes de flip-flop están directamente sincronizados, donde cuando llega a un cierto número de bits, el de abajo también cuenta. Y cuando simplemente paramos la corriente, o sea, dejamos de que la corriente deje de fluir, el circuito se nos resetea. ¿Qué está pasando aquí? Se los explicamos a continuación. Listo. Bueno, pues en primer lugar, para este circuito tenemos un interruptor. Este interruptor nos va a dar paso al voltaje que es la corriente tierra. Bueno, el segundo LED vemos que está conectado con una fuente de 5 voltios, conectada a una resistencia para regular la corriente y no quemar el LED. Asimismo, este LED sale hacia el resto del circuito cuando el interruptor tiene una entrada de 0. La función de este circuito es indicar qué tipo de condición se está cumpliendo en dicho circuito. Listo, como podemos ver, tenemos una serie de interruptores en donde simplemente básicamente estamos viendo que cuando está a tierra empieza a fluir la corriente y cuando simplemente bajamos la palanca empieza a contar. Y así mismo se resetea cuando está encendiéndose el LED verde, en donde se cumple la función. Listo, ahora tenemos una señal de flip-flop. Entonces, este componente es el 555 y sirve para calcular el pulso onda cuadrada para el clic del pulso para el reloj. Y básicamente esta onda de no tenerla, básicamente nos ayuda a automatizar para no tener que estar haciéndolo de forma manual con un switch o con un Logitech. En donde contamos también con un osciloscopio, en donde básicamente nos va a contar la onda cuadrada. Muy bien. Siguiendo con los compañeros, en cuanto al display usado es un cátodo común, el cual tiene una cantidad de 8 pins y va aterrizando a tierra. Más bien, o sea, va allí, bueno, sus entradas van con las salidas de codificador conectado a resistencias para regular el voltaje. Estamos utilizando un 74LS48. ¿Y qué es esto? Pues es un codificador y su función es básicamente decodificar la combinación binaria que entra desde el flip-flop y pues convertirla a decimal para indicarlo en el LED. Vale destacar que también este trabaja es con BCD. Para el Eli, segundo, para el segundo flip-flop usamos una compuerta 7401, la cual actúa como una AND, como una salida negada, la cual tiene como entrada las salidas del primer flip-flop con el fin de actuar como clip para el segundo display. Listo, en esta parte básicamente nos podemos dar que el segundo flip-flop está conectado directamente con su entrada BCD con el segundo decodificador,
que va a convertir básicamente la función binaria en decimal. Bueno, eh, en el segundo circuito, segundo circuito tiene como objetivo conectar el circuito que se muestra mediante el interruptor S1, pues en cual este se encargará de que de seleccionar el sentido de giro del motor a pasos por medio de la señal del reloj. Pues la frecuencia de la señal del reloj dejará el retardo para cada paso del motor. Por lo tanto, la velocidad del motor dependerá pues de esta señal. Listo, en ese circuito básicamente podemos ver que tenemos una serie de componentes iguales, pero en este caso vamos a utilizar un motor unipolar, el cual básicamente el objetivo de este laboratorio es hacer que este motor se mueva dando una rotación dependiendo de la frecuencia que tengamos en el 555, que es el componente que va a dar la onda cuadrada, en donde tenemos también un osciloscopio y una serie de fuentes de 5 voltios. Entonces, una vez iniciamos el circuito, podemos darnos cuenta que dependiendo de cómo esté la palanca, asimismo se va a mover el motor. En donde dependiendo de su polaridad básicamente va a dar señal para poderse mover. El circuito 74LS86, que es una compuerta SOR, es un circuito integrado que incorpora 4 compuertas OR exclusivas con 2 entradas. Realizan las funciones booleanas en lógica positiva. Listo, cabe destacar que estas compuertas SOR van interconectadas entre sí, haciendo la ecuación booleana. Listo, ahora tomamos en cuenta que que es la salida de estas compuertas va directamente yendo al flip-flop. Listo, aquí tenemos una serie de flip-flop. Bueno, aquí vemos los flip-flops JK que están conectados en forma síncrona. Quiere decir que no tienen conectadas las entradas del reloj en paralelo, sino que tienen que esperar el primer flip-flop al activarse por el pulso, cuando cambia y genera una salida, la cual active o coloque en modo de conmutación, es decir, en modo de cambio, para el siguiente flip-flop, el cual con el siguiente pulso cambia activando al siguiente y así sucesivamente. El modo de conmutación en los flip-flops se consigue colocando entradas JK en alta, que quiere decir en 1 lógico. Listo, como podemos ver, básicamente tenemos una serie de fuentes y vemos que está conectado directamente. Si nos damos cuenta, el motor se mueve dependiendo de la polaridad en la que tengamos y están conectadas de forma asíncrona. Y también tenemos una serie de componentes, el cual les vamos a explicar ahora a continuación. Cabe destacar que también podemos ver la onda cuadrada con el osciloscopio. Listo, ahora aquí volvemos a tener el 555, que es un componente oscilador de onda cuadrada, el cual se encarga de mandar una señal de frecuencia al resto del circuito de los flip-flop, para los flip-flop. Dependiendo de esta frecuencia de onda de pulso cuadrada, asimismo va a ser el retardo del giro de este motor. En donde básicamente, dependiendo de la frecuencia que tengamos en este pulsador de onda cuadrada,
Asimismo va a ser la resistencia que va a dar el motor para dar la vuelta de 180 grados o de 360 grados dependiendo de su posición del switch. Ahora bien, dependiendo de la frecuencia que tengamos en el 555, asimismo va a ser la velocidad o la resistencia con la que el motor unipolar va a hacer su rotación. Listo, como podemos darnos cuenta, básicamente podemos ver que dependiendo de cómo esté conectado, así mismo se va a mover el motor. Eh, Aquí tenemos el módulo ULN 2003A. Esto es un driver especialmente diseñado para manejar el motor a paso. Este driver es un módulo unipolar. Adicionalmente puede ser usado para manejar raíles, motores DC o cualquier carga DC de bajo consumo de corriente. Pues en este caso, en el circuito que lo estamos utilizando, este módulo se hace para manejar el motor stripper Como lo podemos unipolar. ver en la pantalla. Listo, en este caso también tenemos un 1N400 que es un diodo, que es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de un solo sentido. Este particularmente es un rectificador de uso general, que básicamente está yendo para un solo sentido. Y se puede utilizar generalmente, comúnmente, para la construcción de de las fuentes de forma directa. Es decir, que se está trabajando de forma directa con su fuente y aterrizado a tierra, como lo podemos ver en la imagen. Listo, para complementar, los motores unipolares paso a paso básicamente se componen de dos bobinas, cada una con una derivación en el centro. Las derivaciones del centro son llevadas básicamente o fuera del motor con dos cables separados o conectados entre sí mismos internamente. Los motores unipolares tienen entre 5 o 6 cables independientemente del número de su propiedad. Y los motores unipolares son manejados de la misma manera. Un cable que está directamente conectado a una fuente y el resto que están alternativamente conectados a la Tierra. También podemos ver que entonces tenemos un motor unipolar, tenemos dos flip-flop de tipo JK, tenemos una serie de fuentes directamente conectadas a los flip-flop, lo cual nos va a permitir básicamente pues, ver su correcto funcionamiento. También podemos ver que en el switch, dependiendo de cuál sea su polaridad, asimismo se va a comportar el motor. Bueno, aquí lo que necesita es que el estudiante comprenda el funcionamiento de los contadores ascendentes como descendentes para poder observar el display, los dígitos hexadecimales cambiando de manera ascendente o descendente según se necesite una frecuencia a la que se pueden observar los cambios en el circuito. Ahora podemos ver el siguiente circuito, el cual nos va a ayudar a hacer esto en la pantalla. Y uno de los objetivos es básicamente ver cómo está compuesto y qué función cumple cada componente dentro de este para hacer una cuenta tanto ascendente como descendente. Entonces, miramos cómo funciona. Y como pueden ver, dependiendo de su polaridad, pues, la cuenta va a empezar de forma ascendente. Y como estos flip-flop están conectados básicamente de forma paralela, podemos ver que cuando llega el display a cierto número de bits, el de abajo pasa directamente a 1. Todo esto de manera ascendente. Pero en el momento en el que cambiamos la polaridad para el contrario, vemos que después del 6 va a pasar, después del 7 va a pasar el 6, después del 5, 4, 3,
Y eso quiere decir que básicamente hemos invertido la polaridad y ahora la cuenta está yendo de forma descendente, tanto para el primer display como para el segundo. Entonces, ¿qué está pasando en todo esto? Pues ya se lo vamos a explicar a continuación. Sí, en la primera parte del circuito contamos con un interruptor que dará paso a la corriente de 5 voltios al circuito. Ese interruptor es un conjunto, está en conjunto con el pulso de reloj eh, que hará de contador. Se invierte, pulsos de reloj, perdón, hará que el contador se invierta de tal manera de ir ascendente a descendente. Bueno, también tenemos para este circuito un 74LS192. Este es un circuito integrado CA, que es un contador binario sincrónico de conteo ascendente y descendente de 4 bits y de bajo consumo. En el cual básicamente va conectado con el 74LS48 a sus entradas de manera BCE, donde tenemos un up y un down, que básicamente significa cuenta ascendente y cuenta descendente, que va tanto conectado con el mismo componente de abajo como en el de arriba. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima.